Vamos a aplicar ahora el análisis de las propiedades en bucle cerrado, el manejo de diagramas de bloques, etcétera, y cómo esto se puede aplicar a discutir las propiedades de bucles de control. Entonces, supongamos que en mi sistema original tengo un i igual a g por u, donde g es una matriz, claro, de 2 por 2, y que yo pongo un regulador, ¿vale? Pues tengo dos referencias, este error es de tamaño 2, esta referencia de tamaño 2, para dos salidas, y yo simplemente pues lo cierro con la acción de control básica, una matriz K de regulador proporcional, también de 2 por 2, y que sea una matriz, pues por ejemplo, constante, ¿vale? Luego pondremos un PI también. Entonces, pues yo tendré U igual a K por E, donde K será una cierta matriz, que en caso de control, lo que se llama descentralizado PID, pues es una matriz diagonal. Entonces vamos a simplificar ese diagrama de bloques, que en este caso es pues el de toda la vida, ¿vale? Yo tengo K, yo tengo G, y aquí tengo el error, la referencia, la salida y la acción de control. Bueno, pues en ecuaciones, este diagrama de bloques es esto de aquí. Para simplificar, claro, es muy parecido al caso monovariable, pero hay que ir con mucho cuidado con el orden de las matrices, porque en matrices no es lo mismo multiplicar por la izquierda que por la derecha. Entonces, pues si yo digo que E es R menos I, y ahora sustituyo aquí esta expresión de I, y luego, por otra parte, pues sustituyo en U esta expresión de K por E. Y entonces pues queda E igual a R menos GKE, y entonces pues pasando menos GKE al otro lado, me queda identidad más GK por E, y entonces pues invirtiendo queda esto de aquí. Entonces esta es la extensión a multivariable del típico 1 entre 1 más GK que habíais visto en asignaturas de sistemas automáticos o regulación. Pero en multivariable tiene que ser una matriz inversa, no una división, y además esa matriz en monovariable da igual GK que KG, pero en multivariable no, tiene que ser exactamente GK, si no está mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos la expresión del error de bucle. Entonces, pues mi regulador, por ejemplo, va a ser un regulador proporcional de ganancia 50 para el bucle 1 y 40 para el bucle otro, ¿vale? Lo que significa es que el error 1 se va a multiplicar por 50 y eso me va a dar la fuerza sobre la masa 1, y el error 2 se va a multiplicar por 40 y eso me va a dar la fuerza sobre la masa 2. Claro, lo que se ve venir, digamos, es que en un sistema con muchas resonancias, si yo encima, recordad que un muelle, una acción proporcional a la posición, es como si yo hiciera todavía más duros los muelles, ¿vale? O sea, esto es más o menos equivalente a que el muelle 1 tuviera dureza de 53, porque él solo tenía 3 y ahora es 53, y el muelle 2, bueno, no es exactamente así, porque esto de aquí es como si yo pusiera un muelle, ¿vale? Físicamente, el control proporcional lo podría conseguir si yo aquí pusiera otro muelle así, digamos, de dureza 40 en este caso. Bueno, pues todo eso será el comportamiento y que tiene pinta de que vaya a ser, por puro sentido común, muy oscilatoria, ¿vale? Vamos a comprobarlo en las propiedades según este análisis, pero va a ser así. Entonces, bueno, la función de transferencia de mi sistema de muelles le llamo G, y el error es la inversa de la identidad más G por K, esta expresión de aquí. Bueno, pues ahí tengo el error. Y la salida es lo que teníamos de error multiplicado por G por K. Tengo aquí este G por K. Pongo min real porque cuando MATLAB hace operaciones invirtiendo matrices les salen unos chorizos enormes. Si no pusiera min real, aquí saldría una cosa de grado 12 o una animalada, digamos así, o aquí. Después tengo que poner min real y darle una cierta tolerancia hasta que se lo quita todo de encima, los polos y ceros muy cercanos, ¿vale? Y me deja algo que yo sé que el sistema original es de grado 4, y como los reguladores proporcionales no aumentan el orden del sistema, pues lo que significa es que el bucle cerrado también tiene que ser de grado 4, ¿vale? Por lo tanto, yo voy subiendo la tolerancia de min real hasta que me dé un resultado de grado 4, porque si no, todo el resto son simplemente cuestiones de tolerancia, redondeos numéricos, etcétera. Pues esta es la función de transferencia del error, y esta es la función de transferencia de la salida con este regulador proporcional de aquí. Valores propios. ¿Este bucle cerrado es estable o no? Sale parte real negativa, esto es estable. Aquí salen todas de orden 4 y aquí pues salen aquí unos polos repetidos, pues eso, cuestiones numéricas, etcétera, pero la cuestión es que todo tiene parte real negativa, es estable, y lo que ocurre es que, bueno, pues a esto me va a dar un tiempo de establecimiento muy lento, 3 o 4, entre 0,0726 va a ser el tiempo de establecimiento previsto en bucle cerrado. Muy lento. Si miro la ganancia del error, lo que en control monovariable se llamaba error de posición, pues ahora en esta matriz de ganancia, desde referencia hasta error, el error de posición se convierte en una matriz de errores de posición. Entonces esta es la matriz de error de posición en el caso multivariable.
Esto de aquí significa, por ejemplo, que cuando la referencia 1 sube en una unidad, pues al final acaba quedando un error de 0,28 en la primera salida y un error de menos 0,30 en la otra, ¿vale? La referencia 2 aquí es 0, pero en la segunda salida parece que se va. Y aquí pues al revés, cuando yo subo la referencia de la segunda salida sin tocar la primera, pues entonces la primera salida sube hacia un lado y la segunda pues parece que se va hacia el otro lado. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que dice esta matriz de error de posición. También lo mismo, lo importante no son estos números más bien, sino las maniobras más fáciles y más difíciles. Si yo hago el SVD, pues entonces aquí, ahora en este caso, como el error pequeño es lo bueno, ¿vale? Entonces esto es lo fácil de controlar. Hay un error de posición del 3%, ¿vale? Cuando las referencias tienen magnitud 1 en esta dirección, la entrada, el error de posición es la referencia, pues las dos referencias en la misma dirección, pues entonces las salidas se mueven en esta dirección y el error tiene una magnitud del 3% del tamaño de las referencias, ¿vale? Pues eso está muy bien. Esta es la cosa fácil de controlar, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues aquí hay otra maniobra donde el error de posición es de un 60%, ¿vale? O sea, eso es horrible. ¿Y qué maniobra es? Bueno, pues lo vemos aquí. Si yo doy una referencia hacia un lado y otra hacia otro, pues claro, como el muelle está mucho más duro y esas cosas tal, pues el control proporcional me mueve las cosas, ¿vale? Pero todo acabará con un error muy grande. La salida se moverá en esta dirección, pero el error tendrá este tamaño 0,58. De manera que lo bueno o lo malo que sea el control, en el peor caso posible, que será pues por la ley de Murphy, digamos, justo lo que vaya a probar el cliente cuando yo le diga aquí tienes tu sistema de control, pues en este caso nuestro objetivo de un diseño de control será que el máximo valor singular del error de posición, esto de aquí, sea pequeño. Como esto es demasiado grande, pues yo lo que diría en mi análisis de propiedades es que este bucle cerrado con control proporcional de este sistema de muelles podría tener en algunas maniobras un error del 60% y bueno, pues seguramente, o le digo en el pliego de condiciones al cliente que me prometa que nunca va a hacer estas maniobras y que siempre va a hacer estas de aquí, mover a las dos piezas en la misma dirección, entonces o lo pongo por contrato o si no, digamos, pues básicamente este error del 60% pues es básicamente inaceptable. Entonces este numerito es el importante. Vamos a ver ahora este error en frecuencia, hasta qué rapidez se podrán seguir señales, etcétera. El diagrama de valores singulares, en función de la frecuencia, lo que me dice es que hay determinadas maniobras que se pueden seguir con un error muy pequeño hasta una cierta frecuencia, pero por ejemplo, pues a partir de aquí el error ya supera menos 20 es 0,1, ¿vale? Entonces a partir de aquí el error de posición es del 10% en esta maniobra fácil de controlar, pero que la maniobra difícil de controlar pues me da un error horrible de este 0,58, que en decibelios y cosas de estas, vale, pues lo que valga aquí, este 3% es este, ¿vale? En escala logarítmica. Y entonces, bueno, esta maniobra difícil de controlar es difícil de controlar y además, pues esto de aquí es horrible. A una frecuencia de unos 7 radianes por segundo, tiene una frecuencia de resonancia enorme. 30 decibelios significa que el error es enorme, es de más de 10, ¿vale? O sea, si yo excitara las referencias de amplitud 1 a esa frecuencia, el error sería 10 veces más grande que la propia amplitud de las referencias. O sea, esto es francamente horrible. Es lo que ocurre al controlar un sistema con muelles sin acción derivada, con solo proporcional, que es endurecer más los muelles y por tanto pues va a oscilar más eso. Este sistema, pues lo que me dice es que si las referencias tuvieran esa frecuencia y una determinada dirección, pues el error sería absolutamente horrible. Este pico sería la norma infinito del error. Daría 32 decibelios, lo cual es pues francamente un desastre, pero esto es lo que da el análisis, ¿vale? O sea, mi objetivo de un buen control será que este pico no sea muy alto y que a bajas frecuencias esto sea muy bajo. Por ahora este control pues es simplemente horrible. Claro, si hago la respuesta ante escalón, pues visto lo visto, no parece que vayamos a encontrar nada que nos ponga muy contentos, ¿vale? Efectivamente, la respuesta ante escalón sale que el error de posición es horrible. Fijaos que debería ir aquí es la referencia. Y se me queda, pues eso, en 0,6 o por ahí. Y la otra se me va también. Y tenemos estas frecuencias, pues tienen toda la pinta de ser, eso es 2,7 radianes por segundo, una oscilación de alta frecuencia que dura un montón de tiempo y el error en el régimen estacionario es horrible y bueno, pues uno sería incapaz de vender este sistema de control. Pues este es un poco el análisis de las propiedades, la respuesta en frecuencia, valores singulares, ganancia, polos, etcétera.
Vamos ahora, por lo menos, a hacer el error de posición 0. Si yo ahora cambio y pongo acción integral, entonces al hacer la acción integral, pues claro, el error se hace 0. Pues entonces, con acción integral, por definición, digamos, si la cosa es estable, lo que hay antes de un integrador, si la cosa es estable, esto tiene que ser 0, porque si no es imposible que sea estable. Si yo ahora cambio K y calculo la misma matriz del error, bueno, pues entonces da esta cosa. Claro, el proceso es de orden 4 y el regulador es de orden 1 por aquí, de orden 1 por aquí, de orden 2, o sea que uno tiene que hacer min-real con las tolerancias que haga falta, que en este caso la tolerancia por defecto es suficiente, hasta que salga algo de orden 6. La salida pues también sale esto, una cosa infumable de orden 6, vamos a analizar sus propiedades. Valores propios son todo esto, con lo cual la parte real es negativa y entonces esto es estable. Y aquí tenemos pues un poco lo típico de las acciones integrales pequeñas, que es un polo muy lento que corregirá los errores. Aquí hay otros polos, otro polo muy lento, o será una copia de ella, porque si sale de orden 6 y aquí hay 12, en fin. También aquí hay otros polos lentos, 3, 9, 9, etcétera, ¿vale? Entonces aquí hay unos cuantos polos muy lentos. Este oscila a casi 7 radianes, este oscila a 10 radianes, es más rápido. Entonces, pues este polo lento que oscila a 7 radianes huele muy mal. De todas formas, claro, lo que es en régimen permanente, pues efectivamente la ganancia es 0. Entonces, bueno, pues el SVD de una cosa que es muy pequeña, pues claro, da unas ganancias de 0 en unas direcciones tal que no me importan mucho, porque vaya, pues 0 es 0 en cualquier dirección. Si hago el error en frecuencia, yo lo que veo es que efectivamente a frecuencias muy bajas el error tiende a 0, esto es la acción integral, 10 elevado a menos 2 radianes por segundo. El efecto del integrador se nota una ganancia integral pequeña y luego pues a partir de algún momento pues ya el efecto de la dinámica, si yo mirara solo esto, es bastante parecido al que teníamos antes con el regulador proporcional sin acción integral. El numerito pequeño dividido por S arregla esta parte del diagrama de respuesta en frecuencia del error, esto baja, los errores en el peor caso posible también es todo muy pequeño. Y bueno, pues a partir de cierta rapidez de señales, pues este efecto apenas se nota. Entonces vemos que el pico, la norma infinito del error, esto de aquí, sigue siendo casi 40 decibelios como antes, da 81,9 en unidades no logarítmicas. Y bueno, pues la parte esta de aquí es sensiblemente parecida a la parte que habíamos visto aquí. Es prácticamente una copia. Un poquito peor por el efecto un poco desestabilizante de la acción integral, pero bueno, pues grosso modo lo que significa es que esto tiene error 0, este punto de aquí, este límite, es el error del 10%, entonces pues para asegurarse que todas las maniobras tienen un error del 10%, las referencias deberían cambiar con una rapidez de 0,005 radianes por segundo, o sea, una referencia así, con esa frecuencia, pues sí que podría seguirlo con un error menor del 10%, fuera cual fuera la dirección y como quisiera la referencia. Ahora, pues fíjate, un error del 10% con esa rapidez, ¿cuál es el periodo de esa onda? Pues 2 por pi entre 0,005 da 1256 segundos. Pues eso son 20 minutos. O sea que el semiperiodo, normalmente el tiempo de establecimiento, cuando yo lo quiero asociar a una frecuencia, viene asociado un poco al semiperiodo de la onda, o sea, la subida de punta a punta, 10 minutos y medio. Entonces, pues, más o menos lo que dice este diagrama de respuesta en frecuencia de valores singulares es que las referencias que tarden 10 minutos en ir de punta a punta con suavidad y eso, pues yo las podré seguir con un error menor del 10%, pero desde luego pues tendré unas oscilaciones tal aquí de frecuencia alta muy horribles, digamos, como las referencias tengan componentes de alta frecuencia y que claro, como un escalón, ¡pa!, sí que tiene ese salto, ¿vale? Entonces o las referencias son súper suaves y súper lentas o esto irá fatal. Pero claro, en las asignaturas de control multivariable pues se intentan diseñar controladores un poco mejores que esto. La respuesta ante escalón, pues efectivamente vemos que el error va hacia 0, como está previsto, claro, con una dinámica mucho más lenta. Tengo estas oscilaciones de alta frecuencia por aquí, dadas por este pico de aquí. Esto es lo que me dice este análisis de propiedades. Este diagrama de respuesta en frecuencia, esta posición de los polos poco amortiguados de frecuencia alta. Y bueno, pues con esto finaliza este vídeo, donde recapitulamos. Hemos analizado las propiedades en bucle cerrado, referencia a error, de este sistema de dos muelles, ¿vale? Y hemos visto que, bueno, pues que este movimiento, se pueden hacer movimientos muy grandes con poca fuerza, que eso hace que en control este movimiento pues se pueda controlar al menos en régimen permanente con precisión, que este movimiento pues es un movimiento difícil de controlar, ¿vale? Necesito mucha fuerza para tener movimientos significativos, ¿vale? Y por tanto eso luego resulta que con los controladores proporcionales que hemos visto, pues el control sobre maniobras así
sí es muy malo. Y aparte de esto, pues como este sistema tiene poca amortiguación, hemos visto que en los diagramas de valores singulares en la frecuencia hay determinadas combinaciones de senoides, de referencias o de entradas y salidas, etcétera, que producen unas vibraciones muy grandes. Y bueno, pues este sería el análisis de propiedades y obviamente con lo que hemos diseñado y probado no podríamos decir que hemos conseguido controlar este sistema. Claro, control multivariable, asignación de polos, control óptimo, etcétera. Lo que uno busca es, claro, diseñar controladores donde las propiedades finales en bucle cerrado no sean lo horribles que han ocurrido aquí. Pues con esto finaliza esta presentación. Muchas gracias.